Fíjense acá cómo cambia esto. Cuando uno puede llegar hasta confundirse, decir, pero acá parece haber una onda P, pero está solita esta onda P. Si es una onda P, está sola. Y yo podría decir que acá hay otra, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando le sucede a uno esto, tiene que mirar todo el electrocardiograma. Y acá aparecen unas ondas F, está bastante irregular, fíjense que no es lo mismo esta distancia que esta. Aparece la alternancia eléctrica porque hay complejos que tienen diferente altura y esto es de moderada respuesta ventricular. Fíjense que acá queda con un espacio y con todas estas ondas F. Este es un paciente medicado. Ya la FA de baja respuesta ventricular nos muestra muchísimo mejor las ondas F, nos muestra ya que la frecuencia cardíaca es mucho más baja, y si esto fuera regular, que no lo es porque este espacio es mayor que este, cuando uno ve una fibrilación auricular que se regulariza, tiene que sospechar bloqueo AB completo, porque en realidad el ritmo que uno está viendo tiene que ver con un escape ventricular y no con la fibrilación auricular. Esto también termina siendo una fibrilación auricular, simplemente que lo que tiene es un QRS ancho, pero esta es una situación muy grave. Esto es una fibrilación auricular en un paciente con Wolff-Parkinson-White. Y esto también lo vamos a ver. La fibrilación auricular habíamos dicho que tiene despolarización, o sea, latidos, genera despolarizaciones entre 600 y 800 por minuto. Si esos 600 o 800 por minuto, en vez de pasar por el nodo AB, que de alguna manera los detiene, porque tiene células automáticas, pero del tipo cálcico, que van a conducir con un periodo refractario mucho más lento que las sódicas, si fuera, en vez del nodo AB, una vía accesoria que es sódica y que le permite conducir hasta 900 latidos en un segundo, este paciente probablemente se fibrile. Fíjense lo rápido que estaba, paciente que estaba casi ya a 270 por minuto, y esto es una emergencia médica y hay que cardiovertir rápido a este paciente. Siempre que vean una taquicardia con un QRS ancho e irregular, tienen que sospechar que están en presencia de una fibrilación auricular con un Wolff-Parkinson-White y es una situación de emergencia. Acá en este caso también tenemos otra fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular es una fibrilación auricular que la verdad es que no llama mucho la atención la frecuencia, parece estar controlada, está irregular, tiene alternancia eléctrica, fíjense que acá este latido tiene menos voltaje que este, pero aparecen estas imágenes que están aquí, que se llama fenómeno de Ashman. El fenómeno de Ashman es una alteración en los periodos refractarios, luego de un ciclo largo. Fíjense que luego de un ciclo largo, o sea, de un RR largo, aparece un nuevo latido, pero con el QRS ancho. Lo mismo pasa aquí de este lado. Este ciclo largo genera un latido aberrante en el otro lado. Esto sucedió exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es el fenómeno de Ashman? Es una alteración en los periodos refractarios. Cuando hay un periodo refractario largo en el GIS, hay un periodo refractario corto en el nodo AB. En este caso salió con rama izquierda, pero lo importante es que lo puedan distinguir y que de alguna manera no se asusten cuando vean este tipo de complejos. Fíjense, si el latido previo tiene un RR largo, es un fenómeno de Ashman. La fisiopatología la sabemos, ustedes la conocen, es simplemente para no olvidarla. Se puede deber a anomalías estructurales o no, pero la anomalía estructural y la misma fibrilación auricular puede agrandar más la aurícula, puede generar fibrosis intersticial, puede generar más fibrilación auricular y de alguna manera autoperpetuar todo esto. Antes de pensar en tratamientos invasivos o en tratamientos con drogas o cardioversión eléctrica, fíjense si ese paciente no está hipóxico, si no está en presencia de un infarto, si no tiene hipocalemia, si no recibe fármacos que pudieron haberle provocado la fibrilación auricular, algunas drogas sintéticas y también algunos fármacos que utilizamos habitualmente en medicina, si no está recientemente operado, si tiene bien las hormonas tiroides o si no está anémico. Todo esto es lo que nosotros tenemos que pensar porque fundamentalmente colabora con la fibrilación auricular. Si nosotros nos ponemos a pensar cuáles son los pacientes que vemos, el 80% tiene mal controlada la presión arterial y la hipertensión arterial genera un ventrículo rígido que altera a la estructura auricular y que genera una disfunción auricular y una insuficiencia auricular, que es un término que se ha propuesto desde el año pasado, el tema de falla auricular.
la aurícula falla, se fibrila, pero en realidad es secundaria a la hipertensión arterial. También puede ser secundaria a apneas del sueño, a hipoxias durante la noche, también puede ser secundaria a el consumo excesivo de alcohol, que aumenta el riesgo por 5 de fibrilación auricular. Entonces es muy importante que primero tratemos esos factores antes de pensar en este tipo de cosas. Acá esto es lo que les conté recién, no tiene sentido. Pasamos al diagnóstico. El diagnóstico lo hablamos, es sencillo, es el inicio de los síntomas. La gente refiere palpitaciones irregulares y cuanto más baja esté la frecuencia y más irregular esté, más se quejan. No nos olvidemos de buscar los factores que precipitan esta arritmia y no nos olvidemos de que el 30% van a ser asintomáticas y que esos pacientes que terminan siendo asintomáticos porque la arritmia es silente pueden embolizar exactamente igual. Hablamos de los estudios complementarios, de no confundirnos el aleteo, como es este caso, con la fibrilación auricular, y por favor, no existe el fibriloaleteo. O hay una fibrilación auricular o hay un aleteo. Es muy raro ver una aurícula derecha aleteada y una aurícula izquierda fibrilada. ¿La hemos visto como electrofisiólogos? Sí, pero es infrecuente. En el electro generalmente predomina alguno de los dos. Y el hallazgo de los dos es motivo de publicación. Entonces, no mencionen libremente así a mano alzada, es un fibriloaleteo, porque o es una fibrilación auricular o es un aleteo. O también en el electro puede pasar que haya estado aleteado y luego se fibriló, pero en un momento estuvo aleteado y en el otro momento fibrilado, no con las dos en el mismo momento. No nos olvidemos de recordar el patrón de fibrilación auricular con Wolff-Parkinson-White, que va a dar una taquiarritmia irregular con QRS ancho y que puede descompensar al paciente. ¿Podemos hacer estudios complementarios? Sí. Eco transtorácico, eco transesofágico, nos va a servir para ver tamaño auricular y el tamaño de las cavidades. A medida que el tamaño auricular aumenta, la posibilidad de reversión es menor y también nos va a permitir detectar trombos en la aurícula izquierda o, en algún caso, si existe yunque en la aurícula derecha. ¿Cuál es el manejo del paciente con fibrilación auricular? Primero, reducir los síntomas. Segundo, prevenir las complicaciones. Y de esto lo hacemos previniendo el accidente cerebrovascular embólico, con tratamiento antitrombótico, con control de la frecuencia ventricular y también con el tratamiento de las enfermedades cardíacas concomitantes o aquellas que pueden haber sido el desencadenante de la fibrilación auricular. Y también tenemos que de alguna manera decidir si hacemos control del ritmo o control de la frecuencia. Entonces, esto yo ya se los había mencionado, que los factores que sugieren optar por el control de la frecuencia y no la del control del ritmo es tener aurículas izquierdas grandes, más de un año de fibrilación auricular, reiteradas recidivas luego de tratamiento antiarrítmico correcto y también luego de cardioversiones eléctricas reiteradas. Entonces, cuando nosotros vamos a controlar la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que elegimos? El control estricto tiene que estar por debajo de los 90 por minuto y tenemos que darle todos los medicamentos necesarios al paciente para que esté por debajo de 90 por minuto. No, la verdad es que no, porque hubo un estudio que ya se realizó hace mucho, el RACE-2, que mostró que darle a los pacientes medicación para que estén por debajo de 80 o que estén en 110 dio exactamente lo mismo, así que podemos tener a nuestros pacientes mientras estén en menos de 110, está muy bien, no hace falta que estén en menos de 80, 90, como se proponía desde hace muchos años, porque el efecto deleterio y adverso de los medicamentos que le damos a esos pacientes para tener la frecuencia cardíaca baja termina siendo peor que la misma frecuencia. Entonces, ahora lo que nos tenemos que preguntar es, ¿a quién le hacemos control del ritmo y a quién le hacemos control de la frecuencia? A favor del mantenimiento del ritmo sinusal es la mejoría sintomática, que podemos preservar la sincronía auriculoventricular y la condición hemodinámica, porque aunque sea nada más que el 20%, la patada auricular a nivel hemodinámico sirve y sirve mucho, y además que nos evita la perpetuación de la fibrilación auricular. En contra, para tratar de controlar el ritmo, el efecto proarrítmico del tratamiento con algunas drogas, que bien controladas y a las dosis correctas son más infrecuentes, pero existen, la intolerancia a los fármacos y el costo relativamente elevado de los fármacos. También lo podemos hacer con cardioversión eléctrica y muchas de estas cosas desaparecen.
a favor del control de la frecuencia, bueno, el tema de que controlando la frecuencia también mejora la hemodinamia, pero tiene un costo menor. En contra, la perpetuación de la arritmia, los síntomas por irregularidad del ritmo, el riesgo de sangrado o embolia y los controles de anticoagulación periódicos, porque este paciente al que le devolvimos el ritmo sinusal, si luego lo seguimos y detectamos que permanece en ese ritmo sinusal y tiene un chat-bus, que ahora vamos a ver, bajo, podemos quitarle la anticoagulación. Ahora, hablé de la cardioversión como opción a el tratamiento con drogas. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta antes de realizar la cardioversión? A favor de la cardioversión, que sea el primer episodio de fibrilación auricular en un paciente que persistió. Si yo tuve un episodio de fibrilación auricular único, fue paroxístico y nunca más me volvió, no hace falta que me hagan nada, ni siquiera que me den tratamiento médico. La verdad es que es muy fácil, es inocuo, es muy efectivo, realmente es mucho más efectivo que las drogas. En contra de la cardioversión, la alta probabilidad de recurrencia, la duración de la arritmia mayor de un año. Si yo tengo un paciente que ya tiene hace más de un año una fibrilación auricular, o que tiene una aurícula muy grande, o que está muy dilatado, verdaderamente la cardioversión no sé si va a andar. Si yo tengo un paciente que tiene el antecedente de que ya tiene 3 fibrilaciones auriculares, 3 episodios de recaídas de fibrilación auricular con drogas antiarrítmicas potentes y una cardioversión eléctrica exitosa y que al mes volvió a estar fibrilado, y verdaderamente no hace falta ni planearlo, hay que hacer control de la frecuencia cardíaca. La cardioversión eléctrica se hace en el esquema de 200, 300 y 360 desde hace 25 años, hasta que hace un año un grupo de japoneses compararon la efectividad y los efectos adversos de 360 joules o 200 joules de forma bifásica contra la energía escalonada. Y vieron que largando directamente con el mayor joulaje era mucho más efectivo y los efectos adversos eran exactamente lo mismo. Por lo tanto, no ahorren en energía ni en electricidad, porque lo mejor es directamente, si decidieron o por descompensación hemodinámica o porque quieren planear una cardioversión eléctrica programada, directamente decidan por el joulaje mayor. Si no lo pueden hacer y deciden utilizar fármacos antiarrítmicos, saben la clasificación de Vaughan y Williams, es simplemente para repasarla, va desde el grupo 1 al grupo 4, ¿sí? El grupo 1 son los bloqueantes sódicos, eso se divide en 1A, 1B y 1C, después está el grupo 2, que son los beta bloqueantes, el grupo 3, que es la miodarona y fundamentalmente el sotalol en la Argentina, y el 4, que son los bloqueantes cálcicos de Vaughan y Williams. Hay otras drogas que están fuera de la clasificación, como el vernacalant, la adenosina y la digoxina, que pueden utilizarse como antiarrítmicos. En algunos casos pueden no ser antiarrítmicos, pero por el control de la frecuencia cardíaca se pueden utilizar. Yo acá les puse todas las dosis de las drogas más usadas. Lo importante de todo esto, de lo que quiero decir de la miodarona, es los efectos adversos de la miodarona son a dosis muy altas, mayores a 400 miligramos y durante tiempos prolongados, que son la fibrosis pulmonar, el hipotiroidismo, la tirotoxicosis y los depósitos en córnea. Son depósitos en córnea, no son depósitos en el cristalino. Los depósitos en el cristalino son cataratas. Entonces, normalmente recibimos el paciente que viene y que nos dice, el médico me dijo, me mandó al oftalmólogo y el oftalmólogo me dice que es por la miodarona. Y lo que tiene son cataratas. La córnea no es lo mismo que el cristalino, yo sé que todos lo saben, pero más vale recordarlo. Y la fibrosis pulmonar no es lo mismo que la fibrosis pulmonar autoinmune. Son dos cosas absolutamente distintas. Nosotros utilizamos mucho propafenona y flecainida en aquellos corazones que no tienen patología estructural y que no tienen cardiopatía isquémica para revertir la fibrilación auricular. Verdaderamente son drogas que andan realmente muy bien. ¿Cómo descartar la patología estructural y la cardiopatía isquémica? Bueno, preguntándole al paciente, viendo la probabilidad pretest de tener cardiopatía isquémica de ese paciente, haciéndole el electro y que el electro sea normal y que no tengan soplos, podemos de alguna manera administrar flecainida o propafenona. La propafenona en el curso agudo de la fibrilación auricular se puede administrar a dosis de 600 miligramos, todos juntos, serían
4 comprimidos de 150 miligramos, y luego a las 3 horas se repiten 300 miligramos para llegar al máximo de 900. A eso se lo llama pill in the pocket, que es la droga en el bolsillo para revertir la arritmia. Una vez que nosotros la revertimos, nos tenemos que ocupar del mantenimiento del ritmo sinusal, de cómo hacemos para mantener el ritmo sinusal. Es muy importante tratar de mantenerlo, porque cuanto más tiempo lo mantengamos, más vamos a evitar que aparezca la arritmia. Pero para mantener el ritmo sinusal tenemos que pensar si nuestro paciente tiene cardiopatía isquémica, si nuestro paciente es un hipertenso, si tiene cardiopatía mínima o ausente, o si tiene insuficiencia cardíaca. Y según estos 4 pilares, vamos a tratar de controlar el que lo provoca con el tratamiento adecuado para ese pilar inicial y para la arritmia. No podemos dar uno para este y otro para el otro. Podemos dar acá, por ejemplo, si nosotros resolvemos la hipertensión, probablemente con dosis bajas de algún fármaco antiarrítmico, logremos mantenerlo en ritmo sinusal. Entonces, no nos olvidemos inicialmente, por favor, pensar cuál fue el factor desencadenante. Respecto del manejo antitrombótico, todos ustedes saben que se publicó en el 2009 el score de Chad-Vasc. Este score lo que evalúa es el riesgo que tiene un paciente de tener un evento embólico en pacientes que tienen fibrilación auricular. Y esto hizo un score fundamentalmente dándole 1 punto a la insuficiencia cardíaca, otro punto a la hipertensión, 2 puntos si el paciente tiene más de 75 años, 1 si es diabético, 2 si tiene el antecedente de un stroke, 1 si tiene un infarto previo o enfermedad arterial periférica, otro punto si está entre los 65 y los 75, y otro punto si es de sexo femenino. Obviamente no es lo mismo tener un Chad-Vasc que tenga 1 punto por ser mujer que 1 punto por tener hipertensión o por tener insuficiencia cardíaca. Esto está más que claro. Si bien es mayor el riesgo que teniendo 0, entre ellos también existen diferencias. Entonces, es importante saber que el alto riesgo mayor a 2 puntos, moderado riesgo 1 punto y bajo riesgo 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos pacientes? Anticoagularlos. Lo que hacemos es tratar de interferir con la trombina. Muchos estudios se han desarrollado desde 1989, cuando vimos que anticoagular a los pacientes era mejor que no anticoagularlos, porque evitábamos justamente ese 25% de mortalidad por accidente cerebrovascular isquémico y el 60% de incapacidad. Entonces se desarrollaron todos estos estudios, AFASAC, BATAF, SPAF, SPAF2, que compararon anticoagulación versus placebo. Luego de esto, lo que sucedió es que, bueno, sí, era muy bueno anticoagular a los pacientes, pero ¿en qué RIN tenían que estar? Entonces, vinieron fundamentalmente el estudio SPAF2 y SPAF3 para mostrarnos que el RIN adecuado era entre 2 y 3, porque antes había muchos eventos embólicos y después del 3 había muchos eventos hemorrágicos. Y después nos preguntamos, bueno, pero todos estos pacientes eran menores a 75. ¿Qué pasaba en los pacientes añosos? En los pacientes añosos vino un estudio, que fue el BAFTA, para mostrarnos que esta reducción del accidente cerebrovascular y de la muerte, esta reducción con la anticoagulación, también se daba en este tipo de pacientes que eran los mayores de 75 años. Entonces se realizó este estudio, que se llamó BAFTA, en los mayores de 75 años, y nos mostró una reducción del riesgo relativo mayor al 50% para todos los endpoints combinados y los accidentes cerebrovasculares que quieran en los pacientes mayores de 75 años. Fíjense que acá están todos: riesgo de sangrado mayor no significativo, reducción de accidente cerebrovascular isquémico del 50%. Entonces, a partir de aquí dijimos, bueno, los pacientes añosos también deben recibir anticoagulantes si tienen fibrilación auricular mayor a 48 horas. Ahora, luego vimos que aparecieron nuevos anticoagulantes. Estos nuevos anticoagulantes, ¿por qué vienen a ocupar un lugar como un nuevo arsenal terapéutico? Porque fundamentalmente los dicumarínicos tienen una respuesta impredecible, una ventana terapéutica que tenía que estar entre 2 y 3, un comienzo de acción lento, un monitoreo sistemático de la anticoagulación. Hay algunos pacientes que tienen resistencia a la warfarina, generalmente tienen interacciones con los alimentos, fundamentalmente los alimentos que tienen mucha presencia de vitamina K, y necesitan por ello frecuentes ajustes de dosis. Entonces vinieron a ocupar lugar los nuevos anticoagulantes que actúan dentro de la cascada de la coagulación,
los que tienen una X son anti-10, por lo tanto el rivaroxaban, el apixaban son anti-10, mientras que el dabigatran es un antitrombínico indirecto. Entonces, estas nuevas drogas tuvieron su lugar dentro de la medicina, ya se han publicado millones de artículos donde han mostrado una reducción del accidente cerebrovascular y luego se han comparado contra la warfarina. En el caso del estudio Rocket, que fue con rivaroxaban, en este estudio se mostró una no inferioridad, pero también era cierto que los pacientes estaban más graves que en el de apixaban. También está el edoxaban con el TIMI-48 que mostró su utilidad, y para los pacientes que tienen contraindicaciones para la anticoagulación, uno puede a veces optar y correr un mínimo riesgo con el clopidogrel. Esto en tanto y en cuanto no tengan la posibilidad de poner un oclusor de orejuela. ¿Por qué les menciono esto? Porque es muy importante que sepan que el 95 al 98% de los trombos que se generan en la aurícula izquierda están ubicados dentro de la orejuela de la aurícula izquierda. Quiere decir que si yo tengo un paciente que tiene fibrilación auricular permanente y tiene un CHA2-VASc de 4 y tiene el antecedente de un sangrado gastroduodenal hace 2 meses severo, no le puedo decir que rece porque tengo que darle alguna opción. La opción es ponerle un oclusor de la orejuela. Hay distintas formas y distintos tipos de oclusores, no es una cosa muy difícil de hacer. Hay distintas formas también de la orejuela, las orejuelas se clasifican en 4, distintas morfologías que van a tener más o menos posibilidad de desarrollo de trombos. Si bien todos los trombos están dentro de la orejuela, hay orejuelas como la que tiene forma de coliflor, que tiene más prevalencia de trombos intraorejuela que la forma en alita de pollo o en vela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de entender que tenemos que anticoagular a los pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos lo que sucede, el 50% de los pacientes fibrilados no reciben anticoagulación. O no reciben nada y reciben aspirina, pero es lo mismo que nada. Entonces tenemos que intentar anticoagular a los pacientes y no tener miedo. Tratar de comparar el CHA2-VASc con el Hasbled, que ahora vamos a ver. Estos hicieron muchísimos estudios y vieron que tanto sean hospitales con residencia o hospitales sin residencia, el 50% de los pacientes no estaban anticoagulados. Junto con Fernando publicamos el registro RENAFA hace mucho tiempo ya, como 6 u 8 años, donde incluimos 1000 pacientes en todo el país para ver qué era lo que pasaba. El 56% optaba por control de la frecuencia, el 44% por control del ritmo, y miren lo que sucedía con las variables que estaban asociadas fundamentalmente a la anticoagulación. Sin contraindicaciones para la anticoagulación de esos 1000 pacientes estaba el 79%, y el 21% con alguna contraindicación. Ahora, solamente de los que no tenían contraindicaciones para ser anticoagulados, el 67% recibía tratamiento anticoagulante. El otro 40% no recibía nada, cuando en realidad no tenía ningún tipo de contraindicación. Y cuando preguntamos por qué motivo era la contraindicación, el 13% contestaba que era por la edad. Entonces, es muy importante que nos quede ya sabido que la edad avanzada no es una contraindicación para la anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular. Hay que aprenderlo, recordarlo y entender que la mayoría de los pacientes termina teniendo un CHA2-VASc alto, mucho riesgo embólico y probablemente poco riesgo de sangrado. Como conclusión, entonces, las características demográficas y comorbilidades que vimos dentro del RENAFA nos mostraron a nivel nacional que la frecuencia cardíaca es la estrategia más empleada de los cardiólogos y de los clínicos, que la tasa de anticoagulación solamente fue del 60% y que la mayoría excluía a los pacientes simplemente por ser pacientes añosos. Para ir terminando, les quiero contar qué es lo que pasa con el control del ritmo. Si nosotros evaluamos aquí la reducción de stroke, si tenemos menos de 2, entre 2 y 3 o más de 3, la reducción de stroke es del 67%. Ahora, realmente lo que tiene que suceder, perdón que me pasé, es cuando nosotros tenemos al paciente en rango, la reducción de stroke es mayor al 80%. ¿Por qué les comento esto? Porque en realidad, si nosotros tenemos un paciente que desde hace mucho tiempo viene
con un RIN entre 2 y 3 absolutamente estable, la reducción de la probabilidad de stroke es mayor al 80%. A ese paciente no hace falta cambiarlo de anticoagulante, excepto que el paciente lo prefiera por una cuestión de comodidad. Los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes son muy efectivos, mostraron mayor efectividad que la warfarina y que el acenocumarol, pero porque en muchos casos estas drogas no consiguen el rango adecuado. Si el paciente consigue el rango adecuado, verdaderamente no hace falta de alguna manera correr esta carrera que estamos teniendo todos de los anticoagulantes tratando de agarrar a la fibrilación auricular, porque los anticoagulantes como los dicumaranínicos y la warfarina, si están en rango, verdaderamente lo agarran. El secreto ¿dónde está? En comparar esto, el Hasbled contra el ChAdVasc. Eso es lo que les va a permitir realmente posicionar a sus pacientes con un riesgo determinado. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Simplemente primero mirando el electrocardiograma, que es de lo que se trató esta charla. Vamos a entender si el paciente está fibrilado y no nos vamos a confundir con un aleteo o con una taquicardia auricular, y vamos a poder evaluar todas estas cosas que tienen que ver con el riesgo de sangrado del Hasbled, con su score y versus el ChAdVasc. Entonces, nos queda ahora, estoy perfecto del horario, hablar sobre qué pasa con el tratamiento invasivo, la ablación de la fibrilación auricular. El procedimiento es muy sencillo, nosotros lo realizamos en muchos centros, en el Hospital Rivadavia también lo realizamos con un navegador tridimensional de ultísima generación que se llama Precision. Tenemos desde hace mucho tiempo que hacemos ablaciones con Fernando, desde el año 95. La verdad es que es un procedimiento bastante seguro y que se ha desarrollado muy bien. Consiste simplemente en ingresar dentro de la aurícula izquierda por punción transeptal y aislar las venas pulmonares para que esa despolarización no llegue a las aurículas. Es simplemente eso. Es un tratamiento de elección en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular y que ya no responden a las drogas habituales. Si yo tengo un paciente que tiene fibrilación auricular paroxística, que tiene 3 episodios, le di flecainida y no anduvo y se sigue fibrilando, puede ir tranquilamente a la ablación de la fibrilación auricular. Si tengo un paciente que tiene persistente, bueno, veremos cuánto es el tiempo, si la aurícula izquierda está muy dilatada o no, y si se puede hacer. En los que tienen permanente ya no elegimos eso y elegimos control de la frecuencia cardíaca. Ha progresado muchísimo, les conté, desde el año 95 hasta aquí, el número de ablaciones para fibrilación auricular, y también hemos mejorado en la técnica, los materiales, los navegadores nos han permitido de alguna manera crecer en tener cada vez pacientes que durante más tiempo permanezcan en ritmo sinusal y menos recurrencias. Importante que ustedes sepan que la tasa de complicaciones es baja, es menor al 1%, y también es muy importante que sepan que la ablación es superior a las drogas antiarrítmicas. Cuando comparamos ablación versus drogas antiarrítmicas, la ablación tiene una tasa de éxito mayor que las drogas antiarrítmicas. Generalmente, si se utiliza ablación más drogas antiarrítmicas durante 6 meses, esto supera ampliamente todas las expectativas. Les decía que actualmente las complicaciones son menores al 1%, en este caso acá dice 4.9 porque se tomaron en cuenta los hematomas de la punción. Si uno saca los hematomas de la punción, verdaderamente es menor al 1% con una mortalidad entre el 0,4 al 0,7%. Bueno, he cumplido con el horario de terminar exactamente 8 menos 10. Así que es muy difícil manejar la... A ver, vamos a hacer así. Dejar de compartir. Muy bien. Voy a meter aquí. Esto lo voy a cerrar. Y le vamos a dar... porque yo sé que... Ahí está. Iniciamos el video. Bueno, es difícil en este... Sí, acá veo las preguntas. Yo voy a ir contestando las preguntas durante 5 minutos. Acá dice, los pacientes de 90 años también deben ser anticoagulados. Sí, hay un estudio más chiquito que el BAFTA, que incluyó pacientes entre 85 y 90. Ya más arriba es muy difícil hacer un estudio significativo porque se acaba la gente. O sea, no hay muchos pacientes mayores a 95 años, mayores a 90. Entonces el número no termina siendo
con un poder estadístico importante. Pero si el Hasbled es bajo, nosotros los anticoagulamos. ¿Usted realiza screening en pacientes mayores de a 75 años? No sé qué querés decir con screening. Nosotros a los pacientes mayores de 75 años, cuando nos consultan, si tienen fibrilación auricular, les hacemos el CHA2DS2, les hacemos el Hasbled y si los tenemos que anticoagular, los anticoagulamos. Y en pacientes mayores a 75, como tienen una prevalencia aumentada de la arritmia, muchas veces lo que hacemos es colocarle holters de 7 días, 2 veces en el año, para ver si no tienen fibrilaciones auriculares silentes. Verdaderamente está cambiando la actualidad, esto excede ya a la charla, pero sí quiero decirles que los smartwatch y todos los dispositivos automáticos que se están utilizando están cambiando realmente el pronóstico de todas estas patologías porque detectan la fibrilación auricular con una precisión muy importante y nos permiten detectar fundamentalmente y tratar a aquellos pacientes que son asintomáticos y que el reloj le avisa que está teniendo una fibrilación auricular. Así que estamos viendo resultados que realmente son maravillosos. A ver. La clase quedó grabada, ahora me hicieron acordar, voy a parar de grabar